es hora de empezar con la primera presentación. Eh, Como les comento, estamos hoy en el webinar La revolución de los vehículos autónomos eléctricos. Tendremos primero la presentación de Aitor Fernández de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado. Aitor, por favor, cuando puedas empieza tu presentación. Muy buenas a todos, gracias por la invitación. Y bueno, como bien ha dicho Carlos, yo me llamo Aitor, soy el presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado. Y para que tengáis un poco de idea de lo que tratamos de conseguir, es impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones tecnológicas de movilidad inteligente al alcance de todos. Soluciones tecnológicas de movilidad inteligente, porque como iremos viendo, supongo, en todo el coloquio, van a acarrearnos un cambio de forma increíble sobre lo que de forma tradicional se estaba haciendo, ¿no? Van a suponer unos beneficios, una serie de oportunidades como la reducción del número de accidentes, un sistema mucho más eficiente, más sostenible energéticamente. Y para todos, porque al no necesitar un conductor, todas esas personas que en la actualidad están fuera del sistema de movilidad van a tener una alternativa para desplazarse, pensando sobre todo en personas con necesidades especiales, como pueden ser los ancianos, como pueden ser los discapacitados, o como podría ser cualquiera de vosotros que en algún momento puntual pues tengáis un esguince en la muñeca, un problema de salud que sea temporal. El vehículo autónomo va a dar la solución. Bueno, y empezando con la presentación, a mí se me ocurría una frase que dijo Peter Thiel, uno de los mayores inversores de Silicon Valley, que es, nos prometieron coches voladores y a cambio nos dieron 140 caracteres. Y si nos fijamos, en las últimas décadas el sector de la automoción apenas ha evolucionado. Han sido pequeños cambios que en los últimos años se están convirtiendo en una auténtica revolución. Y esta revolución se debe sobre todo al vehículo autónomo conectado. Y para saber de qué hablamos, quizás lo mejor sería empezar con una definición. Para mí, un vehículo autónomo conectado es un medio de transporte de personas o mercancías que incorpora una serie de sensores que le permiten ver todo lo que ocurre a su alrededor y un sistema de procesadores que le permiten tomar la mejor decisión posible en cada caso. Dos características básicas. Un medio de transporte, ir de un punto A a un punto B, y que tome decisiones por sí mismo, que sea autónomo, que no necesite la intervención directa del ser humano. Y este pequeño cambio va a suponer una revolución auténtica en la forma en la que nos relacionamos con el vehículo, porque vamos a pasar de un enfoque centrado en el producto a un enfoque basado fundamentalmente en el servicio. Ya no va a ser necesario disponer del vehículo como propiedad, porque a partir de ahora, cuando el vehículo autónomo se estandarice, vamos a tener acceso a muchos modelos de negocio, a muchas oportunidades distintas, empezando por la movilidad. De forma tradicional, si nos fijamos, teníamos pues, que se podía cobrar por el número de kilómetros recorrido, por el número de horas utilizando el servicio, o un mix de las dos anteriores, como, para que me entendáis, el sector del taxi, ¿vale? Pero con este cambio en el cual no vamos a tener la propiedad del vehículo, modelos como el car sharing y el ride sharing, que tanto estamos oyendo hablar en los últimos años, se van a multiplicar de forma exponencial. O para hablar de empresas que puedan ser más conocidas, Car2Go, Uber, BlaBlaCar, se van a multiplicar. En segundo lugar, como no tenemos un conductor, como no es necesaria ya más la figura del conductor, vamos a poder remodelar el interior del vehículo en función de las necesidades que se quieran explotar. Muchas empresas ya lo están considerando, gracias a la conectividad, como la quinta gran pantalla. El cine, la televisión, el ordenador, el móvil y ahora el coche. Nos va a permitir consumir contenido de una forma que no imaginábamos. Servicios como Netflix, YouTube, Spotify van a estar ahí, pero es que además vamos a dar acceso a nuevas tecnologías como puede ser la realidad aumentada o la realidad virtual inmersiva. Pero si damos un paso más allá, todavía podemos imaginarnos otra serie de oportunidades, como pueden ser vehículos que incorporen una serie de asientos que nos permitan tener hoteles rodantes.
por ejemplo. Todo esto, si nos fijamos en los negocios del futuro, va a depender de datos. Los datos van a ser la auténtica mina de oro en un futuro. Y al conocer perfectamente el punto de origen, el punto de destino, el tráfico de las personas, vamos a poder desarrollar una auténtica red de transportes. Y por último, pensando a nivel logístico, el transporte de mercancías a larga distancia se va a abaratar de una forma que no somos capaces de cuantificar todavía. Pero donde va a llegar la auténtica revolución es con el transporte de última milla, cuando estas tecnologías se estandaricen y funcionen ya como deben, ¿vale? En la siguiente diapositiva vemos que las infraestructuras, para que esto funcione de verdad, van a tener que ser inteligentes. El modelo urbanístico va a tener que cambiar y las ciudades van a tener que hacer una inversión fuerte en modernizar estas infraestructuras. Todo el sueño que teníamos de tener una ciudad centrada en las personas, centrada en el medio ambiente, gracias al vehículo autónomo conectado, va a ser posible. Y como vemos en la siguiente, la legislación va a jugar un papel clave. Necesitamos que todo esto sea viable, que podamos hacer pruebas, que podamos experimentar para impulsar de verdad ese desarrollo y esa adopción del vehículo autónomo. Necesitamos áreas en las cuales se puedan hacer test. Necesitamos poder hacerlos en situaciones reales de tráfico. Y necesitamos que se apoye la inversión público y privada y que se puedan dinamizar todos esos ecosistemas de emprendimiento, de soluciones y de talento. Fundamentalmente para esto, para desarrollar el talento y la propiedad intelectual en cada país. Y bueno, por último, en la última diapositiva, hablamos de los seguros. Porque lo primero que podemos pensar es que al reducirse la tasa de accidentes o al tener mucha más información, y al tener más información obviamente implica reducir la incertidumbre, el sector de los seguros puede sufrir. Es el primer pensamiento que podemos tener al pensar cómo puede afectar el vehículo autónomo conectado a este sector. Pero si nos sumergimos un poco más en él, podemos ver que lejos de disminuir, a lo mejor lo que hace es lo contrario, aumentar. Aumentar porque la intensidad de uso de los vehículos va a ser mucho mayor. Porque al pasar de un enfoque de propiedad de usuario a un enfoque de propiedad de gran compañía, las indemnizaciones van a ser mucho más altas. Imaginaos que el sistema da un fallo. No va a ser un fallo puntual, va a ser un fallo de todos. Entonces, eso implica un mayor riesgo y una inversión muy, muy grande para evitar que esto pase. Y por último, van a aparecer nuevos riesgos que es necesario tener en cuenta, que son los relacionados con la ciberseguridad. Todo esto va a hacer que la cifra de los seguros muy posiblemente aumente, pero teniéndolo en cuenta, teniendo todas estas cosas en cuenta, estoy convencido de que los vehículos autónomos van a suponer una oportunidad increíble para todas las personas, tanto los que ya están utilizando los vehículos en la actualidad como los que estamos fuera del sistema. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Aitor, por tu presentación, en realidad muy interesante. Oyendo de lo que hablabas, me vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Incluso preguntas sobre, por ejemplo, quién se atreverá y con base en qué información asegurar un vehículo autónomo. También de cómo serán los modelos de propiedad y de uso de estos vehículos autónomos. Pero bueno, vamos a dejar las preguntas vamos a abrirlas, las dejo ahí, ¿no? Para también estimular a nuestros oyentes a que envíen preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Perfecto. Pero bueno, vamos a dejarlas ahí, ¿no? Como dos cuestiones abiertas y bueno, y ya sin más preámbulo, les presento a David. David, háblanos un poco de tu empresa.
Hola, muy buenas a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación a este web seminar. Mi nombre, como bien dijeron, es David Fidalgo, soy el fundador y CEO de una empresa que se llama Y Mobility. Está basada en Inglaterra y trabajamos mucho entre Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y España, y lo que intentamos hacer es un poco promocionar, bueno, ayudamos a OEMs o compañías de automoción, Tier 1, SMEs y startups al desarrollo de innovación aparte de vehículos autónomos y conectados y en la parte de lo que dicen Intelligent Mobility, que es todo lo que es la transformación del transporte que los vehículos autónomos van a generar. Y sin más demora, voy a ver si pongo la presentación. Por aquí, aquí está. Eso, un poco, inicialmente, explicaros muy rápidamente, que ya os he explicado resumidamente lo que hacemos en Y Mobility, ¿vale? Y también lo que quería aprovechar la oportunidad hoy para explicar desde otro punto de vista del que ha llegado Aitor, que es el punto de vista de cómo está cambiando el sector de automoción y cómo esto va a influenciar en los modelos de negocio y las oportunidades que se pueden generar, ¿vale? Solo un poco antes de nosotros, pues somos una plataforma, Y Mobility es una plataforma de senior management y expertos de toda la industria que nos hemos juntado para dar un poco de soporte a ese tipo de empresas que necesitan soporte y advisory en las áreas de movilidad y de vehículos autónomos conectados. Tenemos una especie de ecosistema muy interesante en el cual tenemos un equipo que combina las cualidades de consultorías tecnológicas, de management consultancies y de investment funds, con lo cual trabajamos con un gran campo de clientes dentro de este área. Y los servicios que proporcionamos es de innovación, desarrollo de producto y aceleración y crecimiento de empresas, ¿vale? En el tema una de las cosas que estamos viendo inicialmente es el cambio, bueno, desde hace unos años ya, desde hace 4 o 5 años, empezó a haber una especie de cambio de percepción del consumidor de lo que quería. Desde 2012, 2013 se empezó a hablar del tema del concepto del teléfono con ruedas al coche y básicamente hubo un cambio muy grande de percepción si nos vamos en lo que es la historia de la tecnología en general, de cuál es la percepción del cliente a lo que quería, ¿vale? Si esto es una especie de presentación, de imagen en lo cual intenta contener los customer demands que tenían los consumidores, básicamente en el sector de automoción entre 1990 y 2005, en lo cual todos se pueden identificar con este tipo de requerimientos que tenían. Dentro de parking, pues lo único que querían es que tuvieran un reserve parking. Empezaban a entrar en el 2005 el tema de los charging points, pero se escuchaba y no había nada. El típico road assistance también que tenías que tener dentro del coche y las típicas funcionalidades de los coches y los seguros también. Y ya en el 2000, esto es un poco de percepción de consumidor en este tipo bueno, esto es de hace un año básicamente, qué tipo de percepción de consumidores tenemos. Y como podéis ver, hay una cantidad mucho más grande de funcionalidades y una tecnología que se está empezando a introducir dentro de los requerimientos de lo que quiere el consumidor. Básicamente, la automoción cambia dependiendo de los requerimientos que tenga el consumidor. El consumidor empezó a demandar, pues hace unos cuantos años, pues diferentes tipos de requerimientos como reducción de CO2, muchos más charging points, que hubieran opciones de haber más share mobility parking. También empezaron a demandar muchos in-car technology features como conectividad, infotainment, telematics y empezaron hace unos años con lo que es ADAS, que es como digo yo, el primer paso de los autonomous driving, que ADAS es Advanced Driver Assistance System. Son cosas que actualmente tienen los documentos. Entonces, esto empezó a dictar un poco la funcionalidad de cómo se diseñaban los coches, ¿vale? Y empezó a cambiar un poco el concepto de coche y empezar a crear lo que se dice el concepto del teléfono con ruedas.
empezó a afectar el coche desde el punto de vista de los motores eléctricos, que esto ya empezó, el drivetrain change empezó hace muchos años, en 2008, 2006, empezó a haber, bueno, de 2006 al 2008 empezaron a haber conatos de la introducción de los vehículos híbridos eléctricos y plug-in hybrids. Y ahora mismo estamos viendo una especie de... En el 2013-14 empezó el tema de la conectividad con Entertainment Platforms y ahora mismo estamos viendo una penetración enorme de lo que es el Autonomous Driving Operating Systems dentro del coche, que además generan que el coche cambie su forma de construcción, su desarrollo y de sus modelos de negocio, ¿vale? Este tipo de cambios dentro del agregador de tecnología, que es como llamo yo al vehículo autónomo, porque tiene conectividad, es eléctrico y además es autónomo, y esto ayuda a que haya una cantidad de agregación de tecnología dentro del vehículo que se pueden crear muchos modelos de negocios. Esto lo metemos dentro de lo que llamamos el Mobility Market, ¿vale? Que contiene un gran ecosistema en el cual muchas de las partes que todavía muchos de ellos no conocen van a ser influenciadas de forma positiva, ya que van a tener bastantes retornos. Se estima básicamente, este es un gráfico de Deloitte University Press del 2000, creo que es el 2016, en el cual dicen que la integración de vehículos autónomos y el cambio de movilidad en transporte genera 2 trillones de dólares. Y las industrias donde se puede reflejar esto no es mayoritariamente en automoción, sino que hay otro tipo de industrias que pueden ser beneficiadas dependiendo de los típicos modelos de negocio. ¿Vale? Aquí un poco clarificando un poco más lo que Héctor mencionaba, por ejemplo, tenéis finances, insurance, energy, public sector, medical and legal, que mucha gente se pregunta por qué medical es uno de los áreas que se pueden beneficiar del vehículo autónomo conectado, pero puede ser una buena pregunta que la audiencia puede hacer. Retail, media y transportation en general, ¿vale? Y esto, un poco más en detalle, pero espero que también esto salga en la conversación, genera unos diferentes modelos de negocio en cada una de estas áreas, ¿vale? Bastante interesantes desde el punto de vista de los seguros, finanzas y energía, porque también se está debatiendo que las compañías energéticas y la energía básicamente va a ser uno de los mayores afectados en este cambio también, ya que al haber más integración de vehículos autónomos conectados, que son eléctricos obviamente, van a tener más demanda de energía desde el punto de vista de las energéticas, pero desde el punto de vista de oil and gas van a tener también algunos problemas con el tema de cómo van a utilizar y capitalizar el CAPEX que tienen invertido, por ejemplo, en algunas de sus gasolineras y cómo vamos a cómo se va a conseguir que sigan haciendo ese tipo de modelos de negocio en los cuales la gente siga teniendo las gasolineras y las gasolineras puedan servir también energía, además de gasolina y diésel. Y con esto yo termino mi parte y abro a preguntas. Yo creo que supongo que tendremos unas cuantas preguntas en referente a las dos presentaciones. Pues muchas gracias, David. En realidad muy interesante lo que planteas en cuanto a la energía. La verdad es que había leído un artículo que decía que sí va a haber un aumento de la demanda de energía si una vez que la penetración de los vehículos eléctricos autónomos llegue a cierto nivel, pero que también va a haber una mayor eficiencia. Sí, a ver, las penetraciones, yo un poco de background, yo estuve metido también en la parte de vehículos eléctricos. Antes de hacer esto, llevo 15 años en automoción y uno de mis primeros trabajos es trabajar en la parte de vehículos eléctricos y plug-in hybrids. Y yo creo que hay dos picos, ¿vale? Ahora mismo estamos viviendo un pico muy interesante en el cual el precio de las baterías están bajando muchísimo porque hay una implementación más grande de lo que es la adopción del consumidor a este tipo de tecnologías y eso ya yo creo que generará una demanda de más energía, ¿vale? Inicialmente y puede llegar también y los vehículos cada vez están empezando a ser más eficientes, ¿vale? Si le pones la capa de autónomo encima, pues teóricamente el vehículo, dependiendo del diseño de la funcionalidad del vehículo, debería ser más eficiente. Pero bueno, hay diferentes debates, porque también se habla de que los autónomos van a estar 24 horas circulando, con lo cual hay unos diferentes debates y
en ese área, ¿vale? Y no hay claro todavía cuál es la opción correcta. Sé que se están haciendo bastantes proyectos para estimar si la incrementación del volumen de vehículos autónomos conectados dentro de un área urbana puede hacer que se reduzca el consumo de energía, ¿vale? Pero se está haciendo pilotos en países en los cuales son los gobiernos muy optimistas en dejar que personas utilicen energías renovables dentro de su casa y que eso puede ayudar también a reducir esa demanda de energía. En otros países, pues eso no pasa. Entonces, la pregunta es un poco complicada dependiendo de qué área. Claro, ¿vale? depende del contexto. Del contexto. Sí, muy bien. Pues voy a compartir unas diapositivas que preparé con algunas preguntas sobre temas principales que tienen que ver con la movilidad eléctrica. Entonces, un segundo. Para ponerla en pantalla completa. Perfecto. Pues sí, viendo las presentaciones que han dado a Aitor y David, definitivamente hay muchas oportunidades que se nos presentan a raíz de los vehículos autónomos. Bueno, aquí buscando en la prensa hoy encontré 3 que me parecieron interesantes, ¿no? Una es unas pruebas que están haciendo Waymo y Walmart para llevar a los compradores a la tienda a que hagan sus compras, que es un concepto interesante. El otro habla de la realidad aumentada en los parabrisas de los coches, que abre la posibilidad a que se presente entretenimiento, entre otras cosas, en la pantalla de los coches, ¿no? Una vez que estos alcancen un nivel de autonomía, probablemente nivel 5, ¿no? Ya tendría que ser, porque si no, que es el nivel más alto. Y luego también unas pruebas que se están haciendo con la entrega a domicilio de pizzas. Entonces, Aitor, ¿nos puedes hablar un poco de las oportunidades que ves en el campo de que pueden abrir los vehículos autónomos? Sí, claro. A ver, como decíamos al principio, uno de los mayores de las mayores fortalezas que va a tener el vehículo autónomo es la mejora de la seguridad. En este sentido, bueno, ya estamos viendo que con los ADAS, con los asistentes a la conducción, la tasa de accidentes está bajando en comparación con la del conductor humano, ¿no? Cuando llegan a este tipo de tecnologías, cuando ya estén plenamente integradas y funcionando como deben, la tasa de accidentes va a ser mucho menor a la que tenemos hoy en día. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a modelos de negocio, David comentaba antes muchos que seguramente quiero comentar, pero yo me centraré en el del entretenimiento y en el de la logística, ¿vale? A nivel entretenimiento, como comentábamos, está la aparición de la quinta gran pantalla y la mezcla de nuevas tecnologías. El hecho de que los coches ya no tengan que ir en los asientos de los coches ya no tengan que ir en la misma posición en la que van ahora, 2 delante y el largo detrás, va a hacer que podamos consumir contenido de una forma completamente diferente, inmersiva incluso. Imaginaos que por vuestra ciudad podéis ir haciendo una carrera zombie, que hay muchos lugares en los que ya se están haciendo, que podemos viajar al pasado y conocer cómo era esa ciudad hace 300 años, o que podemos movernos a un mundo ficticio. Imaginaos en Metrópolis, en Gotham. A nivel consumo esto va a ser viable gracias a la realidad virtual inmersiva. Y a nivel logística, pues el cambio va a ser sencillamente abismal. A nivel económico, por un lado, porque uno de los mayores costes que tiene el vehículo, el transporte hoy en día, es el conductor. Si conseguimos que esto funcione de una forma automática, ya solo por eso se va a mejorar muchísimo. Pero aparte, al mejorar la forma en la que conducimos, vamos a consumir mucho menos, a igualdad de tráfico me refiero. Con lo cual los costes de transporte, los costes de combustible, de energía, también se van a reducir. Y cuando esto ya esté súper estandarizado y podamos explotar al máximo todas las oportunidades que nos da,
los negocios basados en la última milla van a aumentar increíblemente. El hecho de que tú te puedas pedir comida asiática y te la traigan a casa un robot, un vehículo autónomo, a la puerta de tu casa, va a cambiar la forma en la que consumimos muchas de las cosas. Y de la misma forma, muchos trabajos que en la actualidad pues, son de baja remuneración, de baja productividad, como decir, en los que incluso hay explotación laboral, pues ya no van a ser necesarios que tengamos a gente pasando frío, pasando penalidades para apenas cobrar nada. Este tipo de tareas, pues sencillamente un vehículo, una tarea repetitiva como esta la va a poder realizar sin ningún problema. Pues muy bien, muchas gracias, Aitor. David, ¿qué oportunidades ves para agregar a las que ya ha mencionado Aitor? Oportunidades hay muchas, dependiendo del sector también. Yo destacaría básicamente dos áreas, que sería las oportunidades que brinda tener el conocimiento del consumidor dentro del vehículo, que es un poco más referente a la parte de los datos. Que eso yo creo que afecta constantemente a bastante actores dentro de los que pueden interesarse en los modelos de negocio del autónomo, desde el tema de pagos, desde el tema de consumer perception también, porque como Aitor decía que la gran pantalla va a haber una gran pantalla o la quinta pantalla. También creemos que va a haber una especie de batalla del dato. Bueno, ya lo hay. La batalla del dato ya lo hay para saber quién es el dueño del dato, ¿vale? Pero los coches autónomos yo creo que brindarán también esa oportunidad de negocio de cómo podemos capitalizar el dato, ¿vale? Los seguros tendrán también un gran modelo de negocio que yo me baso en la siguiente teoría, que los bancos y los seguros nunca pierden, ¿vale? Entonces, de alguna forma encontrarán, ¿vale?, para sacar beneficio de este tipo de oportunidades. Los bancos, sobre todo en el tema de que va a cambiar un poco el modelo de financiación, porque ahora mismo tú cuando compras un coche pides un crédito. Autónomos está hablando de tener flotas grandes de vehículos, como Waymo, por ejemplo. Entonces, es otro tipo de financiación que sería por empresas, no por individuales. Y luego todo lo que genera el modelo de movilidad, ¿vale?, de Mobility as a Services. El hecho de que car sharing, ride handling, last mile, como decía Aitor, e-commerce, todo se va a ver alterado un poco por este tipo de tecnología disruptiva. Porque, a ver, mi percepción también y lo que nosotros creemos es que esto no es un cambio tecnológico de automoción, esto es un cambio societario en el cual vamos a cambiar la forma en que nos movemos. Que es muy importante también mencionar que el consumidor también tiene que aceptar esto, porque yo soy de los partidarios de que no hay ninguna persona en el mundo que tú puedas hablar con ella ahora mismo que no te diga que un coche no tiene un volante. Y ahora mismo estamos haciendo modelos de negocios de una cosa que yo creo que es incluso el cambio es antropológico y psicológico el que tenemos que hacer para llegar a aceptar como consumidores este tipo de tecnologías. Pero brindan un cambio completamente en el tema societario, como todos los cambios de transporte han generado un cambio en la historia también. Y eso creo que brinda muchas oportunidades, desde infraestructuras hasta ciberseguridad, como mencionó Aitor, hasta banca, finanzas. También vemos que hay mucha fluctuación en el mercado actualmente con muchas compañías de vehículos eléctricos y autónomos. Por especulación, básicamente, pero por una cantidad de cosas bastante interesantes. Entonces, yo creo que es muy complicado responder esa pregunta, porque sí que hay muchos modelos que pueden ser afectados. Yo me enfocaría en el modelo de los datos, ¿vale? En cómo se puede, qué es los insights que se pueden atraer y los beneficios que puede tener el entorno a través de los datos que se pueden atraer o extraer del coche. Muchas gracias, David. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo que este tipo de negocio necesita un cambio también de mentalidad, ¿no?, por parte del consumidor. Yo conozco muchas personas que no les gusta ni siquiera ir de copiloto.
y tienen la familiaridad de que tienen un conductor y tienen un volante, me imagino lo nerviosos que se pondrán la primera vez que se monten en un coche. Claro, a ver, Pero yo siempre intento también contextualizar, porque hay mucha gente que habla de autónomo que va a llegar mañana, entonces el autónomo no va a llegar mañana, cuando tú hablas de un autónomo, la persona piensa el coche sin volante, ¿vale? Yeah. El coche sin volante no va a llegar mañana. Actualmente sí que hay autónomos en el mercado, o sea, cualquier vehículo, por ejemplo, yo veo que tenemos mucha gente en América, básicamente, cualquier vehículo que se compren de Ford, por ejemplo, o que te compres de un BMW ya tiene tecnología autónoma actualmente. O sea, hay vehículos que tienen tecnología autónoma. Entonces, es un poco... la gente siempre intenta ver ese cambio del nivel 5 en el que vamos a tardar un tiempo en llegar, pero hay una cantidad de oportunidades desde ahora hasta el nivel 5 que se pueden experimentar también. Pero sí que el consumidor lo tiene que aceptar y tiene que haber una especie de ejercicio desde todas las partes para que el consumidor se sienta tranquilo dentro de ese nuevas tecnologías que tiene que utilizar. Sí que es verdad que el cambio de modelo, que hay un cambio del ownership, de la visión de ownership dentro de esto. Hay muchos en Estados Unidos, Inglaterra, Francia se está reduciendo el nivel de licencias que se sacan de conducción. Pero básicamente es porque está abriendo una gran implementación de car sharing, ride sharing y ride handling, que eso son gente como Uber, Lyft o empresas que tienen suscripciones para utilizar coches, pero básicamente porque es que el coste de comprar un coche para un chico de 18 años en muchos países es muy barato, pero es que el seguro cuesta en algunos países 10 veces más que el coche. Sí. Sí, es cierto. Pues, bueno, era un poco por comentar eso, ¿no? Del tema de cómo tendría que cambiar la percepción del consumidor. Y bueno, nos empiezan a llegar preguntas. Tenemos una pregunta de José Luis Barquet, que creo que se une desde México y pregunta que le menciona una pregunta dirigida a Aitor y dice que mencionaba que habrá que rediseñar la infraestructura de las ciudades. ¿Qué debe rediseñarse? En ciudades de países como México, en las que tenemos baches y topes, ¿deberemos realizar grandes cambios? A ver, buena parte del éxito del vehículo autónomo va a ser disponer de unas infraestructuras que sean inteligentes, que puedan comunicarse con el vehículo y que se lo pongan también fácil al vehículo. Cuanto más sencilla sea la circulación por ellas, más rápido se va a ver esta adopción. Más rápido el coche va a poder entender lo que tiene delante y con más facilidad va a tomar decisiones. Entonces, respondiendo a esa pregunta, sí, cuanto más útil sea, digamos, el pavimento, cuanto más comunicadas estén esas infraestructuras, más rápido podemos ver el vehículo. Un poco para añadir en eso, desde mi punto de vista, lo que se necesita no es... se necesita, por ejemplo, el rediseño no es enfocado el tema de cómo son las infraestructuras, sino, como bien dicho Héctor, el nivel de comunicación y el nivel de charging points que tiene que tener o cómo los coches se pueden cargar, básicamente. Para el autónomo tiene un beneficio que puede ser una oportunidad también, que es que aumenta el tráfico y la fluidez del tráfico, ¿vale? Pero para que esto pase tienen que estar conectados, tiene que haber una conexión entre lo que es el vehículo y las infraestructuras como, digamos, semáforos, básicamente, o otro tipo de infraestructuras que ayuden a hacer un poco de traffic management, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es a la parte que se refería Aitor. Y también estos vehículos que son eléctricos necesitan donde coger energía y sabemos que la implementación de charging points todavía no está al nivel esperado para la introducción de estas tecnologías. Entonces, es otra de las partes que se tiene que mirar con bastante bien para intentar que infraestructuras que produzcan el supply de la energía básicamente estén dentro de las ciudades también. Sí, correcto. En el tema de la conectividad, ya no solo los semáforos, sino también
todo aquello que permita al coche entender lo que está pasando a nivel circulación en la carretera con otros vehículos, cómo está el tráfico, qué está pasando a varios metros, a varios centenares de metros delante, antes de que incluso el vehículo llegue allí. Todo eso va a suponer un cambio en la forma en la que concebimos el tráfico y en la forma en la que el vehículo va a poder interaccionar con nosotros en el futuro. Muchas gracias, Aitor. Y David, tenemos otra pregunta que es si existe alguna estimación de cuándo serán comerciales o intensivamente utilizados los vehículos autónomos. Vamos a explicar una cosa primero. Sí. Hay 5 niveles de autonomía, ¿vale? Hay el nivel 1 y el nivel 2, están actualmente en el mercado, más o menos, ¿vale? El nivel 3, 4 y 5 son los que toda la gente piensa que son los que tienes en las diapositivas, básicamente. Entonces, ¿actualmente se pueden comprar coches con funcionalidad autónoma? Sí, ¿vale? ¿Están comercializados? Sí, cualquier modelo que haya salido en el 2000, si no me recuerdo mal, 2012 en adelante, tienen funcionalidades de autónomos. Una funcionalidad de autónomos, para que nos hagamos una idea también y que entendáis un poco lo que es una funcionalidad, es, por ejemplo, en América, si no recuerdo mal, las especificaciones de los vehículos es que están forzados a que si tú tienes un pickup truck y tú pones la marcha atrás, lo primero que te sale en la pantallita, en el Hero Displays, es la cámara de atrás para que básicamente tú puedas ver. Esto es una funcionalidad de autónomos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí los hay, se pueden comercializar y se venden. Para tener un coche sin volante, básicamente se están hablando de muchas estimaciones de tiempo, pero la gente está tirando más por la parte de 2030, 35 a 40. O sea, estas son las tres familias, ¿vale? Es dependiendo de la penetración del consumidor y de que la tecnología se pueda integrar de una forma segura. Y de las facilidades que se den también a nivel legislativo para ello. Obviamente. Sí, sí, eso es otro tema. Y bueno, quería pasar al segundo tema de las diapositivas de las que había hablado, que era el tema de seguridad. Entonces, ¿qué hace falta para que los vehículos autónomos sean seguros? Ya en marzo de este año, bueno, fue un año en el que ocurrió lo que yo diría que inevitablemente tiene que pasar, que es que ocurriesen accidentes en los vehículos sin conductor o vehículos con una autonomía un poco más avanzada, ¿no? Que se están probando ahora. Y entonces, bueno, nada, los dos ocurrieron en marzo de este año. Uno fue un caso de Uber, el otro de Tesla. Y luego veía un artículo que era bastante interesante que decía que realmente no se ha comparado, cuestionaba si los vehículos autónomos realmente son más seguros que los vehículos conducidos por personas. Y decía que aunque las estadísticas apuntan que efectivamente es así, que no se ha hecho una comparación que pueda ser directa, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo a ustedes, ¿no? Que son los expertos. No sé quién quiere comenzar con este tema. ¿Le doy yo? Dale. Sí. Venga. A ver, lo primero es entender, como decía David antes, que es un coche autónomo. Tesla no es un coche autónomo, entonces decir que... A ver, bueno, Tesla no es un coche autónomo. Tesla es un coche autónomo de nivel de funcionalidad 2, pero no es el coche autónomo que todo el mundo entiende como el coche fantástico que veíamos de pequeños, el KIT, ¿vale? Entonces, tomemos un poco con pinzas lo del accidente de Tesla. El accidente de Uber sí que fue un fallo de tecnología autónoma, pero bueno. Si nos fijamos en los datos que tenemos ahora disponibles, sobre todo los del estado de California, que es donde más pruebas se han estado realizando en los últimos años, podemos ver cómo el número de intervenciones que hace falta para que una persona intervenga al volante cada vez va a menos. Podemos ver también que los seguros están priorizando y facilitando las primas a nivel que se incorporan las funcionalidades de autonomía. Entonces, el vehículo autónomo en sí cada vez se está viendo que es más seguro, porque entendamos una cosa, tenemos
una persona conduciendo 30.000 kilómetros al año, ¿vale? El aprendizaje de esa persona está limitado a lo que ella puede conducir, pero el aprendizaje de una flota de vehículos autónomos, de 2.000 vehículos autónomos, pongamos, que recorren 30.000 kilómetros al año, ¿vale? Es de 6 millones, de 600 millones de kilómetros al año. Entonces, eso es una fuerza de aprendizaje enorme. Cada kilómetro que se recorre, cada test que se puede realizar con los vehículos en situaciones de tráfico real, aumenta la eficiencia del sistema, aumenta la capacidad de reacción. Es un proceso iterativo continuo y que ese conocimiento no se pierde porque un coche se quita del sistema. Cada vez se va incorporando a él. Entonces, lo que es de esperar es que cada día estos vehículos sean mucho, mucho más seguros. Muchas gracias, Héctor. David, veo que... Sí, No a sé si ver, quieres agregar algo. a ver, aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, primero quiero mencionar la parte del impacto mediático que tuvo estos dos failures, de estos dos tests que tuvieron un problema en el cual hubo un accidente, ¿vale? Porque al final yo creo que esto representa un problema ético muy curioso, ¿vale? Que aquí yo esto lo pongo de, es que, ¿qué preferimos? ¿Que nos mate una persona o que nos mate una máquina? Porque cuando haces una comparativa, que sí ha habido una comparativa de las estudios comparativos de los beneficios en el tema de reducción de accidentes, pues obviamente sí que los va a haber una reducción de accidentes. No va a ser, como mucha gente dice, que no va a haber accidentes en la vida, ¿vale? Pero sí que va a haber una reducción de accidentes. Y básicamente en el desarrollo de tecnología se tienen que cometer errores para mejorar. Y yo creo que los dos, yo creo que eso es donde yo acacho un poco el problema de Uber, que estaba desarrollando su sistema. En el tema de Tesla, el accidente que llevaba el piloto automático fue creado porque el piloto no se leyó las instrucciones y básicamente pensaba que era un avión, te ponía el piloto automático en las películas y el coche pues seguía funcionando, ¿vale? Es muy curioso las circunstancias en que pasaron los accidentes, por ejemplo, en algunos de los accidentes de Tesla, ¿vale? También hay que decir y añadir que siempre que se hay un desarrollo de tecnología, se cometen errores, básicamente, y estos errores ayudan a mejorar el producto. Aun diciendo esto, creo que a la pregunta de qué hace falta para que los vehículos autónomos sean seguros, ¿vale? Es mucho más testeo. Actualmente, para validar un coche, se necesita, dependiendo de quién escuches, tienes diferentes valores, pero dicen que para que un coche autónomo de nivel 4 en adelante esté validado, necesitas 6 billones de kilómetros recorridos, ¿vale? Esto, obviamente, no se va a poder hacer completamente con public trials. Entonces, esto también abre otra oportunidad de negocio en el cual la simulación de este tipo de vehículos y su testeo es muy importante. Para daros una información, Google es la compañía de automoción que más testeo ha creado en kilómetros, porque Google empezó a trabajar con el coche autónomo, fue de los primeros que empezó a trabajar con el coche autónomo, pero sí que lo que se necesita para que sean más seguros, aparte de un buen sistema operativo de software, un buen encriptación para que no haya entrada de ciberseguridad, se necesitan que haya un testeo del software en diferentes ambientes, básicamente. Y eso significa mucho testeo en public trials, mucho testeo en simulación. Muchas gracias. Pues sí, creo que
han dicho algo que me parece muy pertinente, ¿no? Que cada vez que hay una nueva tecnología, tiene que haber un periodo de transición en el que se van a cometer errores y que mientras más pruebas se hagan, pero más se refinará la tecnología y menos accidentes habrá. No es que ahora no haya accidentes con la tecnología actual. Tenemos una pregunta del público que habla de en qué países se espera tener mayor adelanto en estas tecnologías y en Latinoamérica, para cuándo podremos pensar estar a un nivel de ya comenzar a usar servicios de este tipo. Y quiero abrir una acotación aquí porque ya lo han hablado, ¿no? Pero creo que se refieren a servicios que requieren una gran autonomía, como por ejemplo el servicio que describía Aitor, en el que podrás tener una realidad virtual dentro del vehículo o ya habían dicho que para el 2035, 2040, ¿no? Se espera que en los lugares más avanzados se pueda acceder a estos servicios. A ver, esto depende del coste, como las baterías. Todo esto depende del coste. La primera pregunta, que es en qué países tienen mayor adelanto en esas tecnologías, pues actualmente Europa y Estados Unidos están muy a la par, ¿vale? China está empezando a cogerse también al carro, pero Alemania, Inglaterra, Suecia y Francia están muy avanzadas en estos temas. En Estados Unidos, bastante. California, Michigan, Detroit son las áreas donde más está potenciando este tipo de tecnologías y con bastantes pilotos. Entonces yo creo que en esos países son los que está un poco más de integración. A la segunda pregunta, de comenzar a ser este tipo. Esto es un poco... A ver, yo sé que en estos momentos hay... la segunda pregunta es un poco más complicada. Sé que hay iniciativas en diferentes... o que se están estudiando iniciativas en diferentes países en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿vale? Y depende del nivel de inversión. Actualmente se están haciendo testeos. Muchas compañías de automoción están testeando vehículos autónomos en México, que es uno de los centros de testeo por su altitud y su luminosidad. Y en Argentina sé que están testeando vehículos autónomos. Se pueden ver vehículos autónomos de compañías de automoción testeándolos. De cara de servicios al público para utilizar, tardará un poco más de tiempo por el tema de la seguridad, ¿vale? Que compañías de automoción no van a vender un coche que no sepan que está al 100% seguro. Otras compañías como Waymo y Voyage y Byton y NIO y otras compañías se están enfocando más en países como China, Estados Unidos y Europa como penetración inicial y luego extenderlo a diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces yo creo que se están enfocando más en China, Europa y Estados Unidos para validar y después ya integrarán en diferentes áreas de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Muy bien, muchas gracias. Pues si les parece bien, paso al tercer tema, que es un tema que me pareció controversial cuando lo vi en la prensa hoy, que hablaba de que los vehículos autónomos hay una teoría que dice que los vehículos autónomos podrían desplazar al transporte público como alternativa para el transporte masivo. Entonces, bueno, decía el artículo que existe una corriente de opinión en Nueva York, Estados Unidos, que preconiza que se deje de invertir en las costosas reparaciones del metro para comenzar a pavimentar sus plataformas hasta convertirlas en autopistas subterráneas. Y según un experimentado arquitecto de software de Silicon Valley, Brad Templeton, él opina que los vehículos autónomos podrían llevar más pasajeros que los ferrocarriles actuales. ¿Qué opinan al respecto?
Yo tengo dos opiniones directas. Una, muy buen plan de ventas del arquitecto de Silicon Valley, que quiere reducir el coste de los pods, que son bastante caros, asimilando que van a ser más baratos que el transporte público, ¿vale? Me parece muy buena estrategia de venta, porque los pods, que es eso que veis en la figura que tenéis en la prensa, es una especie de mini autobús que es eléctrico y que teóricamente es autónomo completamente. Entonces, este tipo de vehículos sí que se están utilizando en muchos sitios, pero no sé, yo soy muy... yo creo que tendrían bastante, o sea, yo creo que sería bastante costoso lo mismo una que lo otro. O sea, yo lo que veo es que no, yo lo veo que es un complemento. Los autónomos lo veo como complemento a los servicios de transporte público, no como un desplazamiento de los servicios públicos. Yo veo que Vale. pueden llegar a zonas que no hay servicio y puede ser un complemento a ciudades, por ejemplo, en las cuales la línea de metro no puede llegar por cualquier sitio. Eso sí puede ser un complemento, pero no lo veo como una sustitución. Al hilo de esto, a mí me gustaría, totalmente de acuerdo con lo que dijo David, pero a mí me gustaría añadir una cosa. Como hemos dicho antes, hay distintas, bueno, ideas de cuándo se pueden ver los vehículos autónomos circulando por nuestras calles. Hablan 2030, 2035, 2040, en adelante. Empezar a verlos. Entonces, la pregunta es, si ya ahora mismo el metro de Nueva York, ponte, necesita ya reparaciones, ¿qué vamos a esperar? ¿A 2030, 2035, 2040 que ya estén los coches autónomos? No tiene demasiada lógica el dejar a una ciudad completamente aislada y sin ser capaz de utilizar el metro como debe, sobre todo con la descongestión que eso supone a nivel tráfico. Entonces, yo, a nivel personal, no veo que se deba dejar de invertir, ni mucho menos en el transporte público. Es un complemento perfecto que va a permitir más flexibilidad, pero como toda tecnología, como todo nuevo producto, viene a satisfacer una solución igual. Y esa solución, que es la movilidad, puede complementarse perfectamente en ambos puntos, teniendo lugares en los que sí que se haga de forma pública, de forma grupal, y otros en los que sí que pueda interesar más de forma individualizada. Pero estamos lejos todavía de ver eso y ni mucho menos podemos plantearnos en dejar el servicio ya por una promesa a 15, 20 años vista. Muchas gracias, Aitor y David. En realidad, sí, también en el artículo que recomiendo que lo busquen y lo lean, hablan de, aunque precisamente las autoridades dudan que lo ven también como un complemento, no lo ven como un sustituto, ¿no? Y hablaban que el metro de Nueva York precisamente ayuda a que 50.000 personas la hora se desplacen de un lugar a otro. Claro, Así que habría que construir unos cuantos pods para que... claro, yo te pongo el para ejemplo, por llegar. ejemplo, yo estoy en Londres y en Londres el metro de Londres, en el metro de Londres pasan cada día 14 millones de personas. Entonces, hay 9 millones de personas en Londres, en tránsito hay todos los días 5 millones, entonces tienes que tener muchos pods, ¿vale? Que esos son de 4 sitios, para mover este tipo de personas. Y el coste de la infraestructura, según decía esa noticia, el coste es que querrían poner los vehículos autónomos en las vías de tren. Esto es un coste que es igual de grande o más que remodelarlo el metro de cualquier metro. Sí. Sí, es un coste muy, muy elevado realmente. Bueno, tenemos una pregunta, pero que es sobre que se expliquen las características de los 5 niveles de autonomía, pero voy a enviarle unos artículos que vi al oyente para que se informe. Y bueno, realmente ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias, David y Aitor, por
las presentaciones que dieron y por explicarnos cómo funciona el tema de los vehículos autónomos. Creo que, bueno, todavía queda mucho por desarrollarse. No sé si quieren despedirse de la audiencia, decir algunas palabras finales. Sí, a nivel personal, Aitor, yo creo que esto sobre todo va a suponer un cambio social. Como decía David antes, un cambio antropológico, casi, que va a traer muchísimas oportunidades para la gente. Normalmente siempre que hay un cambio tecnológico pensamos en todos los riesgos, en todo el miedo que hay, pero luego a la larga vemos todos los efectos positivos que han tenido en nuestras vidas. Imaginémonos simplemente cómo era la vida hace 3 siglos, hace 2, hace 50, hace 10 años, ¿vale? Cómo hemos ido mejorándola. Estamos ahora en un momento en el que estamos viviendo mejor que nunca y esto se debe a la tecnología y esto cada día nos va a ayudar más. El vehículo autónomo es quizás el mayor agregador de tecnologías que hemos visto hasta la fecha y solo podemos esperar que tenga efectos positivos, porque si no la gente, si una cosa no tiene efectos positivos, la gente no la va a usar. Y esto sin duda va a triunfar precisamente por esto, porque nos va a dar pie a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, yo desde David Hidalgo, muchas gracias por escucharnos. Espero que os hayamos ayudado a entender un poco más el tema de lo que yo llamo la movilidad del futuro y espero que hayáis tenido un grato web seminar y seguimos en contacto. Muchas gracias, David y Aitor. Y bueno, de parte de Ata Insights, yo soy Carlos Márquez y me despido de ustedes. Muchas gracias por asistir. Espero que sigan viniendo a nuestros webinars que pueden ver en nuestra página web atainsights.com. Y también quería agradecerle a nuestro sponsor, Sterling & Wilson, que es el que hace que podamos proporcionar estos webinars de manera gratuita para todos los asistentes. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Hasta luego.